Hola a todos, ¿cómo están? Tengan muy, pero muy buenas tardes, noches. Bienvenidos a un video que va a estar muy copado. Va a ser, como siempre digo, y siempre termina siendo un poco más extenso, pero va a ser bastante conciso, ¿sí? Mi idea es que dure un promedio de 10 minutos. Y voy a tratar un tema que siempre lo trato con mis alumnos en clase cuando vemos modelado de personajes. Pero me pareció muy interesante hacer un video resumiendo un poco algunas cuestiones que son fundamentales a la hora de planificar el modelado de nuestros personajes, eh, sobre todo cuando arrancamos a modelar personajes, ¿sí? Y voy a pasar a compartir pantalla para explicar un poquito mejor qué es lo que vamos a estar viendo hoy. ¿Qué pasa? Cuando aprendemos a modelar personajes es muy probable que siempre aprendamos con un modelo de este estilo, ¿sí? Incluso más básico probablemente, en el que analizamos una topología low poly, valga la redundancia, y con un personaje completamente desnudo, ¿sí? Donde prácticamente todas las partes de nuestro personaje están extruidas, ¿sí? ¿A qué me refiero con esto? Que no hay partes que estén por separado, excepto quizás las uñas del personaje, los ojos, los dientes, la lengua, pero todo el personaje es parte de un mismo mesh. Y este ejercicio está buenísimo, para mí es súper necesario, sobre todo cuando uno arranca a modelar, para entender ciertas cuestiones básicas que tienen que ver con, no sé, por dónde pasan determinados loops, ¿sí? Esperen que voy a calibrar antes de seguir en la herramienta de dibujo. Ahora sí, espectacular. Entonces, les decía que es súper importante este ejercicio para planificar por dónde pasan determinados cortes, determinados loops, ¿sí? Como los que, por ejemplo, siempre le menciono a mis alumnos que son los que van alrededor de los codos, de las muñecas, acá al comienzo del brazo, alrededor del cuello, ni hablar de todo lo que tiene que ver con los que van alrededor de los ojos, de la boca, ¿sí? Cuestiones más de topología facial, loops que tienen que rodear el torso, a los dedos, rodillas, piernas, etcétera, ¿ok? Y después también otros loops que son súper importantes que son los que van, por ejemplo, bien cerquita del codo para que después el personaje cuando comenzamos a riar pueda flexionar correctamente. Pero lo cierto es que muchas veces en toda la vorágine de explicar estos conceptos técnicos nos perdemos un poco en cuestiones que tienen que ver con lo propio de cada personaje, ¿sí? Había un lema de Personal, que es una compañía de celulares, que en un momento decía cada persona es un mundo. Bueno, cada personaje también es un mundo. ¿A qué me refiero con esto? Que acá tengo una selección así, no un poco al azar, sino pensada, pero que hice de diferentes personajes que fui encontrando en la web, para poder analizar un poquito cómo encararíamos el modelado de personajes específicos. Porque repito, una cosa es pensar en un personaje íntegro, completamente desnudo, pero ya cuando nos metemos en personajes un poco más reales, y con reales me refiero a personajes que uno se puede encontrar verdaderamente en un videojuego, en una publicidad, en una animación, nos vamos a dar cuenta que cada personaje tiene una particularidad. Y si bien desde la teoría, y cuando hablo de teoría me refiero a este personaje, podemos haber aprendido un montón de cosas y haber establecido un montón de reglas, de parámetros, de loops, etcétera, nos vamos a dar cuenta que después cada personaje termina pidiéndonos determinadas cosas. A veces nos pide salirnos un poco de la regla, a veces nos pide meternos de lleno con otra regla, por ejemplo, ¿sí? Hay personajes que tienen reglas completamente distintas a las del personaje low poly básico que podemos aprender. Entonces por eso siempre digo que incluso en este video, por más que yo pueda analizar algunos casos muy particulares, aún así hay un montón de cosas que dependen de cada personaje y hacen que el modelado sea único en cada personaje. Además está decir que además de esto yo no soy modelador de personajes, no me dedico a eso exclusivamente. Los personajes que hago son los que quizás vieron algunos en mi canal y demás. Entonces hay un montón de cosas que invito a aquellos que quizás tienen también conocimiento sobre el tema y que quieran aportar a lo que estoy comentando en este video, que lo puedan poner en los comentarios, como siempre digo, y de esa manera enriquecer mucho más el video, ¿sí? Vamos, por ejemplo, a arrancar con este personaje que tenemos acá, donde ya nos damos cuenta, por ejemplo, que difiere mucho del anterior, partiendo de la base que tenemos un personajito dentro de un traje, ¿sí? O sea, este personaje ya tiene traje, no está desnudo.
Y lo que quiero que se entienda en la mayoría de los personajes es que lo que no se ve no se suele modelar. Excepto que, no sé, supongamos que este personaje se modela para un videojuego donde va a tener diferentes vestuarios, y así como lo tenemos dentro del traje de astronauta, me encanta este personaje, así como lo tenemos dentro del traje de astronauta, también lo tenemos sin el traje y está como, entre comillas, desnudo, quizás con un traje más al cuerpo. Entonces, en ese caso sí, vamos a modelarle toda la parte, digamos, interior del cuerpito, ¿no? A nuestro personaje, como si estuviese, digamos, desnudo. Incluso podemos modelarle los piecitos. En ese caso sí. Pero si no, si nuestro personaje va a ser solamente este, recuerden que siempre mis videos están orientados a aquellos que recién arrancan y están haciendo sus primeros personajes, es muy probable que en este caso el modelado del personaje termine acá, ¿sí? O sea, que lo que es el mesh de la cabeza y el cuello sea un solo mesh, pero sea solamente ese. Eso es un solo modelo, ¿sí? Después, por otro lado, quizás esté modelado, voy a usar colores para diferenciar, pero quizás por otro lado esté modelado todo lo que es la escafandra, el vidrio solamente. Por otro lado puede estar modelado el borde, ¿sí? El borde metálico. Por otro lado puede estar modelado, voy a usar amarillo de vuelta, pero por otro lado puede estar modelado quizás todo lo que es el cuerpo, ¿sí? En otro mesh. Quizás en otro mesh va a estar modelado un brazo. ¿Me explico? O sea, cada parte encastrada, pero separada. Mismo esta mano, que supongamos que no se llega a ver mucho más que esto, que son solamente los dedos, es muy probable que cada dedo sea un mesh por separado y duplicado. ¿Sí? Las piernas también serían un objeto separado. Las botas serían otro objeto separado. Y lo que permite trabajar con objetos separados es, para mí, dos cosas que son fundamentales. Una, en cada objeto arrancar de la primitiva que más se asemeje. ¿A qué me refiero con esto? Quizás para la cara comience a modelar a partir de un cubo. Hay muchas personas, suponiendo que estamos modelando de forma poligonal, ¿sí? Que no estamos modelando en ZBrush, que sería otra dinámica. Pero supongamos que vamos a modelar en Maya, en 3D Max, en Cinema, que tiene una técnica de modelado más bien poligonal. Podría arrancar con un cubo, con una esfera para la cabeza, pero después podría usar unos cilindros para los brazos, para los dedos. Podría usar, no sé, un cubo, un cubo para arrancar los zapatos, ¿sí? Y después extruir. Entonces me permite trabajar cada parte por separado y mucho más cómodo. Y por el otro, y esta es la parte más importante, tener en cuenta que si yo necesito agregar loops y diferentes cortes a lo largo, no sé, del cuello, en realidad los loops horizontales no son tanto problemas, sino más bien los verticales, ¿sí? Si yo necesito empezar a agregar loops, cortes o detalles, esos cortes no me tengo que preocupar si después van a repercutir en el resto del cuerpo, porque son objetos separados. Es muy común que, sobre todo cuando nos metemos con estos personajes, cuando agregamos, no sé, más detalle, ven que la cabeza tiene mayor concentración de cortes. Bueno, cuando agregamos más detalle, ¿sí? Es muy probable que cuando después queremos pasar al cuerpo queremos menos cantidad de loops. Entonces tenemos que empezar a pensar en triángulos y otros detalles. Que en este caso no, porque tengo cada parte por separado. Y después, ya que estamos, podemos analizar este personajito. Este personajito tranquilamente podría tener, por un lado, todo lo que es la cabeza, ¿sí? Con el ojo, o sea, con el orificio del ojo extruido. Obviamente que la esferita del ojo va aparte. Y después cada uno de los tentáculos podrían ser otros mesh, ¿sí? Otros cilindros separados. Cada tentáculo un cilindro distinto. Pasemos, por ejemplo, a este otro personaje que tiene... no tiene cabeza, no tiene cuello, es todo como una papa. En mi canal siempre recomiendo que vean el tutorial de modelado de Mamá Luchetti, ¿sí? Que es un personaje parecido a este. Pero bueno, en este caso particular, ya no tenemos partes tan encastrables como el astronauta, que era prácticamente un traje. En este caso hay partes que quizás no podemos escatimar en el sentido de decir, bueno, lo modelo por separado. Es muy probable que, igual en este modelado puntualmente no me termino de dar cuenta, pero es muy probable que en este caso el brazo, ¿sí? Forme parte, o sea, esté extruido ahí, ¿ok? Y que forme parte del mismo mesh en el que están los ojos, ¿ok? Dibujando una topología muy por encima, así nomás, no me hagan caso.
Pero es muy probable que esté extruido. ¿Por qué? Porque se nota mucho la zona de la unión. Y además es parte de la misma piel del personaje que está desnudo. Quizás acá la pierna, como está más abajo y no se ve, la piernita sí podría ser un objeto separado e incrustado. Aunque muy probablemente lo que mejor quede es que también esté extruido del personaje. En este caso, todo lo que es naranja sería parte de un mismo mesh. Los cuernos, en cambio, como son incluso de otro color y otro objeto separado, tranquilamente podrían ser un mesh aparte, ¿sí? Modelado aparte e incrustado en la cabeza del personaje. Creo que incluso quedaría mucho mejor, porque estamos hablando de la piel, que es mucho más suave, y de golpe un objeto que es mucho más duro, que va encastrado por sobre el personaje. Además es un personaje cartoon y no necesita demasiado detalle en cuanto al nacimiento de ese cuerno, que quizás pienso si estamos modelando, no sé, un Hellboy hiperrealista, que no lo haríamos de forma poligonal, lo haríamos quizás en ZBrush. Ya la salida del cuerno es otra cosa. Pero en este caso, como es un personaje cartoon, tranquilamente podría tener los cuernos ahí incrustados. Y siempre, y esto ni hablar, esto en todos los personajes, todo lo que es dientes y lengua son objetos aparte, ¿sí? Por lo general se modela, dependiendo de cuánto se vaya a ver, pero se modelan los dientes con una encía de base, que acá no se llega a ver, pero yo siempre la modelo por las dudas, cosa de que si el personaje se ríe mucho, siempre quede lugar a que se vea la encía. Y también la lengua, otro objetito aparte, incrustado dentro de la boca. Vamos, por ejemplo, vamos con este personaje que pinta ser un poquito más complejo, sobre todo porque tiene ropa y es un tanto distinto. Ya me pasé de los 10 minutos, lo sé, perdón, lo avisé de un principio. En este personaje que tiene ropa, por ejemplo, y guantes, ¿sí? Vamos a analizar, lo podríamos dividir en un montón de partes. O sea, es totalmente distinto a lo que vimos con este personaje inicial. En este caso, tranquilamente podemos pensar en los brazos, ¿sí? Como un tubo. Después tenemos la mano, sí, es otro objeto aparte, solamente la mano. Después, las piernas, y cuando hablo de piernas hablo solamente de los pantalones, ¿sí? Obviamente que el personaje se lo modela en pose T. Pero digo, los pantalones son otro objeto. Después, el buzo es otro objeto aparte, ¿sí? Incluso lo que también podría ser esto un objeto aparte es este detalle del bolsillo. También es un objeto aparte, incrustadito, el cordón. También se podría hacer un objeto aparte la capucha, que acá no se llega a ver, pero está atrás, ¿sí? Todo lo que es la cabeza es otro objeto aparte. En este caso es muy probable que toda la cara sí sea un mismo mesh, o sea, toda esta extrusión que tiene acá, la nariz y todo esto. Bueno, la nariz podría ser un objeto aparte, pero digo, toda la cabeza es un mismo mesh, ¿sí? El pelo es otro mesh también, o sea, todo lo que es este modelado del pelo podría ser otro mesh, e incluso me atrevo a decir que pueden ser, por ejemplo, ahí esos pirinchos un mesh, después hay otros pirinchos por atrás que son otro mesh, después hay algunos sueltos, ¿sí? Recomiendo también que en ese caso, para lo que es modelado de pelo, tengo algunos tutoriales en mi canal si quieren chusmear. Las orejas, creo que estas son orejas, también son otro mesh por separado. Los zapatos también son otro mesh que siempre, obviamente, no es que se lo modela exactamente al ras, sino que lo que se hace es darle un poco de sobra ahí, ¿sí? Muy probablemente en el modelado 3D el personaje tenga los zapatos modelados hasta ahí, por si el pantalón en algún momento se mueve un poco. Entonces digo, cuando lo empezamos a pensar como objetos separados, no digo que sea más fácil, pero es mucho más fácil de planificar. El objetivo de este video es ese, entender un poco mejor la planificación de nuestros modelos. Vamos con algunos ejemplos más. Bueno, este es muy parecido al de acá arriba. Más allá de que parecen literalmente, se parecen físicamente hablando, digo, es el mismo concepto, ¿sí? La verdad es que incluso es tan cartoon que no habría problemas en modelar en este caso puntual. O sea, he visto series y he visto personajes donde han modelado por un lado todo lo que es el huevo y por otro lado el bracito, ¿sí? Si lo pienso en pose T, el bracito es otro modelado aparte que puede salir de acá tranquilamente y a nadie se le van a caer los anillos, ¿sí? Las uñas también, las uñas son objetos separados. Mi recomendación es que cuando tienen dudas, háganlo como objetos separados. Más si es su primer personaje y mucho más. Y este es otro motivo por el que siempre oriento a mis alumnos a que hagan este tipo de personajes. Mucho más si es un personaje cartoon. Un personaje cartoon se permite estas licencias,
¿sí? Vamos con algunos ejemplos más. Este que tenemos acá es un ejemplo como el primero de todos. O sea, como este. Como este. ¿Sí? ¿Por qué? Porque está completamente desnudo. Lo único que puede tener por separado en este caso es el pañal. El pañal podría ser un objeto aparte. Pero digo, en este caso sí. Incluso es un bebé bastante realista en cuanto al modelo. Tiene una onda bastante Pixar. Digo, no da andar separando las partes. En este caso se va a notar mucho. Así que acá sí, el bracito, ¿sí?, se extruye del resto del cuerpo. Ahí. ¿Ok? Acá también el cuello se extruye del resto del cuerpo. No podemos poner el cuello separado de la cabeza. A ver si hay algún caso en el que podemos poner el cuello separado de la cabeza. Igual tengo, para cerrar el video ahora en un toque, un modelo que estoy trabajando para que lo vean en 3D, ¿sí? Pero vamos con dos ejemplos más. Vamos, por ejemplo, con este que está acá. Este que está acá también nos presenta un caso muy interesante, donde yo personalmente es muy parecido a este bebé, pero hasta la parte del cuello. O sea, yo acá cortaría el cuello, toda la cabeza también, es parte de la misma geometría, pero hasta ahí, ¿sí? El pelo, tranquilamente podrían ser objetos separados. O sea, este mechón es un objeto, este mechón es otro objeto, ¿sí? Fíjense que son como mechones levemente distintos. Hay unos que se meten más por debajo, pero son objetos distintos. Acá también este mechón lo voy a hacer en otro color. Es otro objeto. La oreja muy probablemente esté extruida porque se nota. Pero después, las manos, muy probablemente el bracito llegue hasta acá. O sea, la manito todo muy lindo, pero después el bracito tú corta ahí, ¿sí? Acá lo mismo, el bracito corta ahí. Repito, el caso en el que no se hace esto es si el personaje en un momento se va a sacar la ropa, va a tener cambios de vestuario y quizás uno de los vestuarios es una musculosa, donde sí se le va a ver el resto del brazo. Entonces en ese caso se modela completo el cuerpo. Pero si no, se modela la parte que solamente se va a ver. Por ejemplo, las piernitas solamente son estos tubitos. Y después en otro mesh tenemos el pantalón, ¿sí? En otro mesh tenemos, vamos a usar un celeste, en otro mesh tenemos la camperita, ¿sí? En otro mesh los cordones, en otro mesh tenemos el zapato, en otro mesh los cordones del zapato. Incluso podemos hasta tener en otro mesh las cejas, ¿sí? Entonces de esta manera vamos teniendo los objetos separados y los vamos simplemente incrustando, sin ningún miedo. Y dije que íbamos a ver un personaje más. Creo que igual en general ya vimos bastante, ¿eh? Creo que con lo que vimos estamos bien. Vamos a ver en 3D para cerrar un poco un ejemplo que tengo para mostrarles. Muy bien, acá tenemos este personaje que también lo mostré en un video hace poco, que está también super work in progress. Lo estoy riendo, no sé cómo lo haré. Pero les quería mostrar un poco cómo hice cada parte para que se terminen de dar una idea. En este caso puntual, el cuello está extruido del cuerpo, si se fijan, ¿sí? En realidad lo modelé mucho más low poly, pero le tiré un nivel de subdivisión para que en el rigueo se vea mejor. Pero está a la mitad de polígonos. Volviendo a lo que les decía. Acá el cuello, ¿sí?, está extruido. Más que nada porque me fijé en algunos videos y vi que a veces como que la cabeza se estira. Inicialmente tenía pensado hacer la cabeza y el cuerpo separados, porque casi que ni tiene cuello. Pero como repito, después vi en algunas animaciones que el personaje este, que es la Crazy Frog, que es conocido, se rota un poco la cabeza y se le ve el cuello, decidí extruirlo, ¿sí? Entonces ahí capaz que en algún lugar por acá, no llego a ver en dónde, terminé como generando algunos triángulos y alguna cosa medio rara. La ropita por separado, ¿sí? Esa ropita la tenemos ahí. En este caso, bueno, la pinchila del personaje es algo que al final terminé borrando porque no me gustó cómo quedó. Pero lo hice aparte. La verdad es que es una zona, y es muy polémico, pero es una zona que la debería haber extruido, ¿sí? Pero como la terminé borrando no le di mucha bolita. Literal, bolita. ¿Qué más? Después, bueno, todo lo que es, fíjense esto, ¿no? El casco. Las antiparras, ¿no? Tenemos por un lado, tenemos el vidrio. Por otro lado, una sección. Por otro lado, otra sección. Por otro lado, esta malla de atrás. Digo, no me esfuerzo por tratar de extruir todo de lo mismo. Son objetos separados, ¿ok? Y con esto quiero que nos quedemos un poco y que podamos cerrar lo de hoy. Acá está un poco lo que les decía de los dientes. Acá no le puse encías porque este personaje puntual no tiene encías.
pero también los dientes están por separado, ¿sí? Acá tenemos la lengua. Tenemos todos objetos separados que juntos generan al personaje. Y en este caso puntual, este modelado en particular tiene mucho del primer ejemplo que les mostraba, del personaje desnudo, porque es un personaje que anda bastante desnudo. Pero más allá de eso, igualmente, todos los accesorios fueron modelados por separado. Y eso quiero que lo vean y que lo entiendan un poco a nivel 3D y que como objetivo final de este video terminemos perdiéndole un poco el miedo a este concepto de modelar las cosas por separado, ¿sí? Todo aquello que no se ve, aquello que podamos disimular y que podamos, digamos, barrer bajo la alfombra, pero no en el mal sentido, en el buen sentido, en algo que no se va a ver, que no es necesario que se vea, tranquilamente podemos modelarlo por separado, ¿sí? Es mucho más prolijo. Así que con esto me despido. Como siempre les digo, dejen en los comentarios cualquier aporte que quieran sumar, es más que bienvenido. Y ahora sí, como siempre les digo, si no nos volvemos a ver, hasta luego y gracias.